paliar o mitigar estos efectos inflacionarios en la población más vulnerable. Cuando me hablas del primer semestre, 40% es un número de lo que más o menos se había proyectado a principio de año, está muy por arriba. Recordemos primero que el INDEC informa la pobreza en Argentina semestralmente. ¿Sí? O sea que va a haber que esperar ya varios meses más para conocer cuál va a ser la pobreza de este primer semestre. Nosotros hacemos algunas proyecciones. Recordemos que terminó en el 39%, la última medición del segundo semestre del año pasado, aún con una economía que crecía, y eso fue una anomalía. En general, cuando la economía crece, la pobreza tiende a caer. Y para este año estamos esperando, no solo lo que les comenté recién respecto a la inflación, que no esperamos que se modere fuertemente en los próximos meses, sino que esperamos una economía que se va a contraer, una economía que va a entrar en recesión. Por lo tanto, va a ser peor aún para el dato de pobreza. Entonces, yo creo que la pobreza va a dar un poco por encima de lo esperado, incluso porque la aceleración de la inflación está siendo más alta de lo que se esperaba, y está encontrando, como yo decía antes, un piso más elevado de lo que se esperaba antes. Por lo tanto, cuando uno vea las proyecciones de las consultoras, que releva, por ejemplo, el Banco Central, van a encontrarse con que los números van a estar subiendo más. Nosotros estamos viendo para este año una inflación con un piso del 115%. Recordemos que el año pasado habíamos hablado con 95% y ya había sido la más elevada en 32 años. Por lo tanto, bueno, de vuelta, un contexto muy complejo, donde creo que la tarea del gobierno hoy en día no es tanto que se modere la inflación, sino evitar que se acelere aún más. Claro, yo ahí te decía 40% en el primer semestre, estabas hablando de pobreza, pero claro, yo lo había interpretado para el lado de la inflación. Va a estar muy por arriba de 40, ¿no? La inflación. Y te agrego un dato, porque para nuestra parte, ¿sí? Para nuestra región, el dato de la pobreza del semestre del año pasado fue de 44%. Nosotros estuvimos más cerca del 50 que del o sea que entiendo que eso obviamente se va a seguir afianzando, ¿no? No hay ningún elemento que muestre que va a bajar la pobreza, ¿no? Lamentablemente no. Por supuesto, como decís, hay disparidades entre regiones. Yo el número que dije es el promedio nacional. Claro. Estamos en un contexto donde, de vuelta, el gobierno y el Estado tiene que, por el acuerdo que estableció con el FMI, y porque no consigue financiamiento, tiene que reducir el déficit fiscal, esto es, el gasto público. Y ese gasto público, ¿en dónde se va a reducir principalmente? Te dirían dos cuestiones. Una es que las tarifas de servicios públicos, agua, gas, electricidad, van a seguir aumentando en los próximos meses. Sobre todo, probablemente en mayo, el mes que viene, veamos un aumento en ese sentido. Y en segundo lugar, el 50% del gasto público es gasto vinculado a lo social. Y ahí el gobierno lamentablemente va a tener que hacer un ajuste. Eso no quiere decir que no veamos algunos bonos compensatorios o asignaciones. El problema va a ser que eso probablemente no le gana a la inflación, ¿sí? Entonces, ese va a ser otro problema, porque a diferencia de otros periodos donde cercano a las elecciones, los gobiernos apelaban a congelar las tarifas de servicios públicos o a trazar el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, para que eso no impactara tanto en los precios. Bueno, no hay márgenes para hacer ese tipo de políticas o aumentar fuertemente el gasto público para incentivar la demanda, para mitigar toda esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, el contexto es preocupante no solo por lo que viene siendo, sino por, de vuelta, la falta de colchones o amortiguadores para paliar la situación. La última que te hago, Santiago, esto que ha sucedido ahora con este salto que pegó el dólar, y además un contexto mucho más complejo, porque el gobierno está en su última parte, gobierno que ya obviamente tiene menos confianza todavía, ¿va a hacer que pegue otro salto más la inflación en los próximos meses? Ciertamente es algo que no pasaba antes. Hoy en día, cuando se mueven los dólares financieros, esto repercute mucho más en los precios. Antes no era tan así. Hemos tenido, digamos, movimientos así bruscos en el tipo de cambio, pero en otra época no estaban tan aceitados estos mecanismos. Hoy en día está muy restringido el acceso al dólar oficial, entonces muchas empresas empiezan a ver más qué ocurre con los dólares financieros. Pero recordemos que en el año pasado los dólares financieros subieron menos que la inflación, ¿sí? Se abarataron. Quien había invertido en dólar blue, por ejemplo, a finales de 2021, se encontraba a finales de 2022 con un dólar blue que sí, obviamente había subido porque toda la economía viene subiendo, pero subió menos que la inflación. Entonces un plazo fijo ajustado por inflación le rindió más. En la primera parte de este año también estaba pasando lo mismo. Lo que ocurre es que de un día para el otro los dólares pegan un salto y uno ya se asusta un poco, y sobre todo en este contexto que estamos describiendo, ¿no? Porque todo tiene obviamente impactos en inflación, porque de vuelta los mecanismos están más afectados para que eso se traslade.
Pero tenemos en cuenta que en lo que va del año, la inflación en el primer cuatrimestre va a ser del 30% aproximadamente. Y los dólares financieros vienen subiendo 25%. Entonces, no es que están subiendo muy por encima de la inflación, ¿sí? Pasa que como todo sube, de repente vemos subir el dólar y nos asustamos también. Eso se llama nominalidad. Y todo va subiendo de precio. Lo que más preocuparía es que eso siga pasando y que esa brecha cambiaria, esa diferencia entre el dólar oficial y los financieros empiece a superar el 100%, todavía no lo hizo, pero que lo empiece a superar sostenidamente. Ahí sí creo que el gobierno se va a asustar más. Pero sí, en síntesis, con lo que decías, ya empieza a tener un impacto en la inflación y otro de los impactos que estamos viendo para los próximos meses. Por eso el gobierno está tan intranquilo con el tema y quiere obviamente frenar cualquier movimiento brusco que tengan estos dólares, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y sí para cerrar, ¿qué proyección hacen ustedes de cómo va a terminar abril con la inflación? Nosotros estamos viendo un 7%. Te decía, veíamos un 7,3 en la primera quincena, respecto a la primera quincena de marzo. Nosotros estamos viendo que va a terminar alrededor del 7%. El mercado en el último reglamento del Banco Central está esperando un 6,5. Por lo tanto, bueno, es probable que por tercer mes consecutivo, porque digo, a veces nos acusan a los economistas de ser agoreros y esperar una inflación mayor, y eso atenta contra las expectativas. Pero la verdad se van 3 meses consecutivos donde la inflación viene dando por encima de lo que las consultoras inicialmente proyectamos. Por lo tanto, bueno, eso es un poco la preocupación que también está viendo. Estamos viendo una inflación no solo elevada, sino más persistente que lo esperado. Te mando un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos y gracias. Hasta luego. Santiago Maunequian es economista, jefe de la consultora Ecolatina. Ya están viendo que abril obviamente va a ser un número también muy parecido al del mes pasado. Él habla de un promedio aproximado del 7%. Sí, fíjense el dato. Él habló de alimentos y bebidas en un 9%. ¿Sí? Alimentos y bebidas en un 9%, o sea que los alimentos, que es lo que más utilizamos, lo que más consumimos todos los meses, están subiendo más. 9.23.